Thank you very much for your kind invitation to be part of your annual Congress. It's certainly a delight to be here. When I was a gynecologic oncology Cuando yo fellow era becario several de decades ago now, subespecialidad de we ginecología really had one group oncológica of therapeutic agents hace to muchos treat años, teníamos solo un advanced par de epithelial ovarian cancer, and that was agentes para alkylated, tratar chlorambucil, el cytoxin, nitrogen cáncer mustard, etc. ovárico, por And ejemplo, the el overall clorambucil, en survival fin, of todos patients esos with advanced fármacos cancer antiguos, pero was la really sobrevida de estas 10, pacientes 12 con months. cáncer Obviously a very ovárico era dismal situation. muy breve. Era una situación Modern realmente era patética, pero for la era actual de chemotherapy la and ovarian cancer quimioterapia y really del began in cáncer the de late ovario realmente 1970s when the comenzó en los FDA 70 approved cuando cisplatin la FDA for aprobó our el use. cisplatino para nuestro Actually, uso from a y de historical hecho desde el punto de perspective, vista the cisplatin histórica compounds have been los known since compuestos the de 1800s. cisplatino se They conocen desde were los 1800, described by descritos Peroni and por called Peirón Peroni salt. y But se really, what llamaban brought las sales de Peirón. cisplatin to the forefront Pero was, lo que I'm trajo a sure la some of vanguardia el you cisplatino really seguramente es remember que algunos de the ustedes serendipity recordarán that la resulted serendipia from a study resultante de un looking estudio at que platinum contemplaba electrodes los electrodos de in a platino culture of E. coli. en un And what cultivo de happened was Escherichia the coli. Lo que compounds that came ocurrió es from que los electrolysis compuestos of que those provenían platinum de la compounds electrólisis de estos compuestos caused the E. coli provocaban que to la enlarge Escherichia coli tremendously in se size, ampliaran de but no tamaño, mitosis crecieran occurred enormemente sin whatsoever. mitosis Well, this absolutamente. resulted Bueno, obviously in pues esto some phase one, resultó phase two obviamente en studies, estudios fase and 1 y then the fase gynecologic 2 y oncology group luego el grupo de did ginecología one of the first oncológica phase three studies en uno de los looking primeros at estudios fase multiple agent 3 chemotherapy. que At that point analiza in time, precisamente la doxorubicin quimioterapia. En ese and momento, la cyclophosphamide doxorubicina y la were considered ciclofosfamida the se drugs of consideraban choice, the los gold fármacos standard, de if you will. elección o la And regla de oro, so por the así GOG decirlo. Y then entonces added el cisplatin GOG, to that el in grupo the so-called CAP oncológico, regimen. agregó And as you can el tell, esquema CAP. the improvement Y si pueden statistically, darse both in cuenta de la progression-free survival and estadística, tanto overall en survival, sobrevida global como now en made sobrevida libre de CAP progresión, the gold ahora standard se for convirtió ovarian CAP cancer. en The question la was then regla raised, de well, oro how effective para is the cáncer de ovario. doxorubicin Ahora, ¿qué in tan this efectivo es regimen? Can we la do without it? Because doxorubicina it con does este have its esquema? own O toxicity. sea, porque claro, So sí the next tiene su study done propia by the GOG looked at that. It's an toxicidad. equivalent study. El siguiente And estudio what, de este mismo as you grupo can see, there was oncológico, no el difference in GOG the progression-free 52, nos survival muestra que or no hay overall survival. diferencia ni en la So sobrevida global doxorubicin was ni en la dropped, sobrevida libre de and progresión. Así que se cyclophosphamide quitó and la cisplatin P, es then de que became digamos the nos new quedamos gold con el standard cisplatino y la for treatment of ciclofosfamida que epithelial se ovarian convirtieron en cancer. el Taxol tratamiento came into being about that estándar time. para cáncer de ovario. It has Ahora, en cuanto al Taxol, a en very aquel long entonces history, as many ya, of you ya tiene una remember. historia muy prolongada que se The remonta, como Taxol ustedes recordarán, compound al was first pasado. El described, compuesto se being describió developed from por the primera bark vez, of the Pacific yew tree. venía de This la was a massive de undertaking by un the árbol, NCI, de la corteza de un looking at árbol del biologicals across the Pacífico, world to see if they y could bueno, find se ha recorrido el mundo compounds para that ver si might be podrían effective encontrarse in the compuestos management of efectivos para el cancer. manejo del And a couple of cáncer. years later, Unos the cuantos años después, cytotoxic activity was la identified, actividad but it was over a citotóxica decade se later determinó, pero before the fue una NCI década actually después, showed antes de que el that there Instituto was some Nacional de Salud anti-tumor mostrara activity in their que mouse tenía tumor model. This actividad followed tumoral phase one en and then su phase two modelo studies de ratón. Así que se identified crearon estudios fase a 2 group que of patients that it was identificaron a un almost grupo de unheard of. pacientes That is, prácticamente 30% of desconocidos. refractory ovarian cancer 30% de patients las responded pacientes con to Taxol. cáncer And then ovárico refractario really a couple of respondían. years or a couple of decades Bueno, after it was varias originally décadas identified después in the de bark of the yew tree, encontrarlo en then esta we found a renewable corteza source, and that is del the yew especie pine del needle. pino, Different species of yew, but bueno, still se the yew encontró pine needle. también This was en el tejo certainly met with great una expectation sustancia because que se enfrentó a una removing the bark serie from the de tree it caused the tree to die. expectativas porque el And quitarle la corteza it al took a árbol lot of bark mataba al in order árbol, to get the amount el of árbol Taxol that was de really tejo, el needed negro, tejo común. in order La to corteza do this realmente era cancer study. necesaria para poder And then in realizar the los early estudios 90s, Taxol clínicos. was approved in Y bueno, ovarian entonces cancer. finalmente And it se was a couple years aprobó later, el 30 Taxol years para cáncer de after we ovarios. first started Transcurrieron on this, 30 that años we después de esa fecha inicial, identified que fue cuando se pudo ya identificar was finalmente, able to do total synthesis bueno, y realizar más bien la a síntesis very total long, de prolonged
de esta droga, con una historia muy prolongada, 3 décadas. Y bueno, hubo una serie de problemas, la toxicidad del fármaco que tuvo que superarse y demás, pero esto llevó a otro estudio, fase 3 del GOG, en donde se comparaba paclitaxel y cisplatino contra Citoxan y cisplatino, y como pueden ustedes ver, tanto en la sobrevida libre de progresión como en la sobrevida global hay una diferencia cuando se agrega el Taxol al esquema. Entonces esto se convirtió en la nueva regla de oro en lo que respectaba a el manejo global. Después surgió el carboplatino más o menos en esta época y se desarrolló por la toxicidad con el cisplatino, y se planteó la pregunta de que si se pudiera sustituir cisplatino por carboplatino, y porque en el manejo global se mostraban los mismos resultados. Se realizó entonces un estudio y pueden ver que realmente no hay diferencia entre los dos. El carboplatino y el Taxol se convirtieron en el nuevo estándar porque tenían un mejor perfil de toxicidad, y esto ya ha sido el estándar desde hace más de una década que hemos tenido en términos del manejo de cáncer de ovario en lo que respecta a los fármacos. Ahora, entonces el grupo de cáncer GOG llevó a cabo un estudio muy intenso, casi nunca jamás escuchado anteriormente, con 5 brazos, con dobletes, tripletes secuenciales, combinados con carboplatino y Taxol. Y como pueden observar, el segundo brazo era gemcitabina, el tercero CP más Doxil, y el cuarto brazo, que era un tanto interesante, tenía topotecan con carboplatino por 4 ciclos, después citabina y carboplatino por gemcitabina y carboplatino por otros 4 ciclos. La totalidad de los pacientes recibían, además, con todos los cursos, 8 esquemas de quimioterapia. Cuando salieron los resultados fueron muy desalentadores porque ninguno de estos 4 brazos del estudio tuvo mejor resultado que el esquema PESA, e incluso la sobrevida libre de progresión ni la sobrevida global tampoco mejoraron, como se ve en las curvas superior y inferior. Bueno, vemos aquí, dijeron, bueno, ¿podemos entonces administrar acaso carboplatino y Paxol cada 3 semanas? ¿Podríamos de alguna manera tener así efectos sobre la tasa de sobrevida global y la sobrevida libre de progresión? Por lo menos con los japoneses sí se mostró que la quimioterapia semanal tenía una mejoría estadística tanto en la sobrevida libre de progresión como en la sobrevida global. Así que esto se convirtió, por así decirlo, en una nueva arruga en lo que sería la terapia estándar. Fue por ese entonces que los agentes bevacizumab, los blancos, se quedaron disponibles, ¿no? El GOG desarrolló entonces un protocolo de 3 brazos en que analizaba el efecto que podría tener estos agentes en combinación con la quimioterapia. El primer brazo es el estándar, CP más placebo. El segundo brazo, CP más bevacizumab por 6 ciclos, seguido por placebo por otros 15 cursos, y después CP más bevacizumab, que continuaba por un total de 21 ciclos. Y como pueden observar, las pacientes con bevacizumab por 21 ciclos fueron las que tuvieron una mejor sobrevida libre de progresión, y luego vinieron las pacientes, bueno, que en comparación con las pacientes tan solo con CP y placebo, pero de hecho no hubo ningún efecto en la sobrevida global. El grupo del GOG sintió que tenía que repetir el estudio japonés porque nos damos cuenta que las mujeres japonesas y quienes viven en Norteamérica son realmente diferentes, ¿no? O sea, su tipo de estirpe celular y demás. Entonces sí, se llevó a cabo esto, y como pueden ver, el paclitaxel semanal no mejoró a nivel estadísticamente significativo, ni siquiera en la sobrevida global ni en la sobrevida libre de progresión. Y esta fue otra vez como que otra arruga en el estudio, por así decirlo, en donde a las mujeres se les permitía tomar bevacizumab si querían. Entonces era como que opcional para la paciente.
casi 85% optó por el bevacizumab. Cuando vieron los datos, con o sin bevacizumab, resultó interesante que aquellas pacientes que no habían recibido el bevacizumab, más o menos había una mejora de 4 meses en la sobrevida libre de progresión, pero en aquellas que sí habían tomado bevacizumab no había ninguna diferencia. Así que este es el estudio europeo, el denominado ICON 7, que contempla también bevacizumab en un estudio aleatorizado prospectivo, y como pueden darse cuenta, todo es menor de 3 meses en diferencia en la sobrevida libre de progresión. Sí hubo mejora estadísticamente significativa, pero no en la sobrevida global. Aquí tenemos el denominado el estudio Oceans, que es un estudio de múltiples países y que analiza el rol del bevacizumab para enfermedad recurrente. Son pacientes resistentes a platino con un solo curso, y vemos aquí que las pacientes a quienes se les dio carboplatino y gemcitabina, esto era para la recurrencia más bevacizumab, tuvieron una mejor sobrevida libre de progresión en comparación con gemcitabina y carboplatino y el placebo en la sobrevida libre de progresión, pero no en sobrevida global. El estudio Aurelia de Europa analiza pacientes resistentes a platino. Lo que se trata de hacer aquí es tratar de identificar algún subconjunto en quien los agentes antiangiogénesis pudieran resultar benéficos. Como pueden ver, utilizaron topotecan, doxil, así como paclitaxel semanal. Y en aquellas que recibieron bevacizumab, vemos sí una mejoría en la sobrevida libre de progresión, pero no en la sobrevida global, ciertamente con nivel estadísticamente significativo. A alguien se le ocurrió la idea, hoy sabemos que un número sustancial de mujeres con cáncer ovárico epitelial tenían mutación BRCA1 o BRCA2. ¿Acaso podrían tener efectos sobre la sobrevida global? Bueno, este estudio contempló precisamente este tema. Fue después de la primera línea de la quimioterapia, y lo que encontraron es que las pacientes con BRCA1 y 2 tenían una sobrevida libre de progresión y una sobrevida global mucho mejor que aquellas pacientes con tipo silvestre o esporádico de cáncer ovárico. Algo interesante es que las pacientes con BRCA2 tenían mucho mejor resultado incluso que las de BRCA1, y ciertamente mejor que aquellas con el subtipo esporádico. Entonces, quizá decían algunas personas que habría que considerar esto como el primer intento de medicina personalizada, medicina, digamos, hecha a la medida. Vemos aquí los puntos específicos que podrían tener impacto sobre nuestro esquema de tratamiento global. Los inhibidores de PARP también se desarrollaron. Resultó que podrían tener un efecto sobre las pacientes de las mutaciones BRCA1 y 2. Hay una doble ruptura en el ADN en donde en aquellas pacientes mutadas, y el gen PARP ayudaba a reparar, pero si este se inhibe, pues no hay la reparación. Las células no reparadas pues mueren. Así que parecería como un paso adelante en nuestro manejo global. Pueden aquí observar que en las pacientes con la mutación, si recibían el inhibidor de PARP, tenían una mucho mejor sobrevida libre de progresión, pero bueno, tampoco pareció tener tanto impacto en la sobrevida global. Cuando vemos el tipo silvestre o no mutado de pacientes con BRCA, vemos que el inhibidor de PARP sí tenía cierta mejora sobre placebo, pero mucho menor que en las pacientes mutadas. Otra vez, no gran mejoría en ninguna de las dos situaciones en lo que respecta a la sobrevida global. Comenzando otra vez, no solamente con las pacientes mutadas en cuanto a BRCA1 y 2 se refiere, pero sería posible tener un efecto sobre los inhibidores de PARP. Y entonces, bueno, pues este es un estudio que contempla las mutaciones con 3 o más esquemas de tratamiento mayores previos. Y lo que se encuentra, vemos tanto
que fueran pacientes con sensibilidad al platino o resistencia, pero vemos que la línea de base es que no hubo mejoría ni en la sobrevida libre de progresión ni en la duración de la respuesta. No solamente tenemos bevacizumab como uno de los agentes antiangiogénesis, sino que ahora vemos otros compuestos que tienen efecto de antiangiogénesis. Este es un estudio que ve cáncer recurrente de ovario sensible al platino, en donde se combina la antiangiogénesis con el inhibidor de PARP, viendo a pacientes BRCA1 y 2 versus tipo silvestre. Y pueden ver que en la combinación, comparado con el inhibidor de PARP mismo, pues que había una mejora estadísticamente significativa en la sobrevida libre de progresión. Pero luego vemos la sobrevida a 24 meses y no parece tener ningún beneficio en lo absoluto. Algo interesante es que cuando ven el tipo silvestre, la combinación tiene un mejor resultado que el tipo silvestre, que tan solo recibe el inhibidor de PARP. Observación interesante. Ahora bien, ¿qué quiere decir? ¿Dónde encaja la terapia IP? La doctora Margaret ciertamente abordó un subconjunto de esto. Curiosamente, si regresáramos a los 1750, pues hay un reporte de caso de un cirujano británico que trató a una de sus pacientes con ascitis. Tomó vino claret, lo mezcló con agua y se lo inyectó en el abdomen. ¿Y saben qué? Se le desapareció la ascitis. Regresó y él repitió el tratamiento. Obviamente, pues empezó a multiplicarse el tratamiento y fue utilizado por muchas personas. Si viéramos ahora la historia más moderna de la terapia IP intraperitoneal, verían que es un agente esclerosante en los 70, después se volvió terapéutico. Después está el artículo de Derrick de 1978 que muestra el razonamiento farmacocinético fuerte que lo sustenta. Después, en los 90, Dave Albert y el grupo cooperativo en el programa fue un estudio del SWOG y del GOG combinados y mostraron por primera vez que la terapia intraperitoneal para un grupo selecto de pacientes, aquellos tratados de esta manera tenían un mejor desenlace que aquellas con la terapia intravenosa. Voy a tener que regresar. Como dijo el Dr. Markman, ha habido 3 estudios, el de Dave Albert y luego otros 2 del GOG. El del Dr. Martin era el de intraperitoneal del segundo estudio, y luego el tercer estudio que se llama Armstrong, con otra vez paclitaxel intravenoso, cisplatino versus, IV, paclitaxel y cisplatino intravenoso versus intraperitoneal. Y van a observar que hay un esquema diferente en diferente dosificación en los 2 brazos. Sin embargo, cuando los resultados se observaron, pues no quedó duda de que había un beneficio estadísticamente significativo en la sobrevida global. 66 meses para el intraperitoneal versus 50 meses para el intravenoso. Y esto llevó al Instituto Nacional de Cáncer a extender la denominada llamada alerta clínica, un mecanismo para notificar a los oncólogos sobre esta modalidad que bien podría convertirse en un beneficio adicional intraperitonealmente para las pacientes, a excepción del estudio de Albert. El segundo y el tercer estudios realizados por el GOG, el esquema y la dosificación eran diferentes. Algunas personas dicen que la mejora podría bien consistir precisamente en esto. Entonces hay cierta controversia alrededor de este tema. Aquí vemos los 3 estudios del GOG más otros 3 estudios, y si combinan todos, no queda duda alguna de que hay un beneficio en la sobrevida libre de progresión y sobrevida global. El GOG después dijo, si añadimos bevacizumab, ¿podríamos acaso mejorar los resultados con terapia intraperitoneal? Entonces se armó un protocolo de 3 brazos que analiza paclitaxel estándar y carboplatino, después dado el primero intravenosamente versus paclitaxel y carboplatino, pero ahora intraperitonealmente.
Y en el tercer brazo, paclitaxel intravenoso, tanto con cisplatino y paclitaxel administrados en forma intraperitoneal. Todas estas pacientes se les administró también bevacizumab por un total de 22 ciclos. Bueno, pues dicho todo lo anterior, se vio muy bien. Esta es la sobrevida libre de progresión. El tiempo aquí, uno, bueno, no esperaría una mejora en la sobrevida global cuando la sobrevida libre de progresión es como la que se muestra aquí. Entonces, ¿en qué nos deja esto con la terapia intravenosa? Esa sigue siendo una pregunta. Más recientemente se han realizado investigaciones en el ámbito de la neoadyuvancia, ya sea con biopsia o con ascitis extirpado. Vemos aquí a los pacientes con quimioterapia de 3 o 4 cursos. Se les hace después la reducción tumoral seguida por otros 3 o 4 cursos de quimioterapia versus aquellos tratados de manera de rutina con cirugía primaria seguida por quimioterapia. Y en estos dos estudios, el primero del Reino Unido y Nueva Zelanda, el segundo de Europa, y muestran que no hay beneficio absolutamente con la neoadyuvancia. Son estudios básicamente equivalentes, por así decirlo. Ahora, se le ha criticado sobre todo porque si ven la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global, esta segunda es menor que lo que hemos visto en los otros estudios. Los autores trataron de abordar el tema tratando de encontrar a ver si hubiera algún razonamiento y ver si era válido o no. Sin embargo, en el último mes o cosas así, la Sociedad Americana de Oncología Clínica en la ASCO sacó guías para la quimioterapia neoadyuvante. Si tienes un paciente que piense que tenga enfermedad avanzada y si a todas estas pacientes se les hace una evaluación clínica, así como TACs de abdomen, pelvis y tórax, si se tiene un paciente con o sin aptitud quirúrgica, o sea, si son las mejores candidatas a cirugía, bueno, pues la posibilidad de reducir el volumen tumoral a menos de un volumen es más pequeño y entonces a esa paciente se le puede ofrecer la quimioterapia. Por otro lado, si se tiene una paciente apta para la cirugía y que el cirujano piense que puede reducir tumoralmente a ese paciente o óptimamente, se podría utilizar la neoadyuvancia o cirugía primaria, y en esta última situación, pues la cirugía primaria es la preferible. Ahora, ¿cuál es el razonamiento de todo esto? Pues que hay menos morbilidad perioperatoria y postoperatoria con la neoadyuvancia, obviamente menos mortalidad, menos hospitalización o más corta, y lo que es muy importante, si alguien está en quimioterapia y progresa la enfermedad, cuando hablamos de cáncer de ovario avanzado, 15 a 20% de estos pacientes no van a responder a la quimioterapia. Y luego, pues ya les ahorró un procedimiento quirúrgico. Yo creo que eso es muy importante porque, por desgracia, la esperanza de vida en este grupo de pacientes es relativamente corta. Y hacerlas pasar por un procedimiento quirúrgico que no les va a ofrecer ningún beneficio, pues yo creo que es algo que ciertamente no queremos hacer. Entonces, ¿por qué trabajamos en esto? Porque es un estudio equivalente con quimioterapia para ver si podemos comprar, digamos, el hecho de que estos factores pudieran dar un mejor o peor resultado. ¿Y en dónde nos deja esto? Pues que hemos llegado lejos desde los agentes alquilantes, con sobrevidas de 10 a 12 meses. Yo veo pacientes vivitas y coleando 10 años después de la quimioterapia moderna. Y yo diría que la medicina personalizada está en sus instancias, en sus inicios, perdón, o en su infancia. Vemos que 20 y tanto % de todos los cánceres de ovario son mutados, pero muchas de estas mutaciones son relativamente raras y pueden ser a lo mejor en un grupo muy pequeño de pacientes únicamente. Es como con el desarrollo de los inhibidores PARP, que podrían afectar a las pacientes que presentan mutaciones de BRCA1 y 2. Y bueno, pues no creo que valga la pena determinar tanto tiempo, dinero y esfuerzo en un subconjunto tan pequeño de pacientes, podría decirse, pero yo creo que esto es en donde nos encontramos ahora en la vanguardia, en la era actual, y creo que solo el tiempo nos dirá si esto acabará siendo benéfico o no en términos generales. Mil gracias.